Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Woodbridge. Te invitamos a escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Una verdad que transformará nuestras vidas y nos ayudará a ser mejores discípulos de Jesús. Te invitamos a que la escuches con atención. Hermanos, Cristo vive. Cristo vive. Gloria sea al Señor. Él no está muerto. Él resucitó, volvió a vivir. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a juntos poder declarar lo que siempre decimos, cogiendo nuestras Biblias y diciendo que lo que tenemos en nuestras manos es la bendita palabra del Señor. ¿Está listo? Levantamos nuestras Biblias y decimos todos juntos, 2, 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros 8 versos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Si por si acaso ve a alguien que no tiene una Biblia, por favor, comparta con esa persona la Biblia para que todos podamos leerla. Bueno, dice así la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 en adelante. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oremos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que ella sea predicada, que el evangelio sea predicado como siempre y que sea, Señor, tu palabra haciendo su obra y no volviendo vacía como ella misma lo dice. Úsame para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Para estas fechas, para estos días, la gente se pregunta, ¿realmente resucitó Jesucristo? ¿Realmente se levantó de la tumba? ¿Él ha vuelto a vivir? ¿Tenemos evidencias que podemos asegurarlo? ¿Tenemos suficientes pruebas para poder reafirmar la resurrección de Jesucristo? ¿Tenemos esa esperanza, esa confianza que también todo aquel que cree en Él y le sigue resucitará en el día postrero? Lo tenemos, como dice el apóstol Pablo más adelante, y si no resucitó vuestra fe, dice, es vana, aún estáis muertos en pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Solamente imagínate si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? Nuestra predicación es vana, o sea, lo que estamos haciendo no tiene sentido, no tiene valor, sería vana. Nuestra fe es una fe ilusoria. Además, seríamos testigos falsos de Dios. Continuaríamos en nuestros pecados. Nuestros seres queridos que han muerto en el Señor, no los volveríamos a ver jamás, nunca. Somos los más desdichados de todos los hombres. Pero como también dice Pablo en este mismo capítulo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo sí resucitó
de los muertos. Si estamos aquí por Él, estamos aquí para Él y para celebrar su resurrección. Hay muchas realidades, hermanos, y que incluso las personas que no creen en Dios, las personas ateas, la mayoría de historiadores pueden estar de acuerdo con estas realidades. ¿Cuáles son? Rápidamente voy a compartir con ustedes algunas de ellas. Indudablemente la primera de ellas es lo que acabamos de leer. Esta es una realidad irrefutable, es decir, el credo primitivo cristiano. Esto se convirtió en un credo, en una oración, en una recitación en las iglesias cristianas, en las primeras iglesias. Y todos lo recitaban, todos lo predicaban, todos usaban estas palabras del apóstol Pablo y retumbaban en todos los corazones de todos los primeros cristianos seguidores de Jesucristo. Asimismo tenemos los evangelios. Indudablemente estos fueron escritos después, 30 o 40 años posteriores a la muerte de Jesús. Pero aún así son fuentes importantes, históricas, para reafirmar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la carta de Pablo, que fue la primera que se escribió, no tiene mucho tiempo después de la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando que esto se escribió 2 años o quizás meses de haber resucitado Jesucristo. Imagínate, este documento es muy importante y muy valioso para nosotros, para nuestra fe. Si hubiera sido una mentira, si hubiera desmentido lo que Pablo dijo. Pablo dijo aquí claramente que Cristo, dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo en el camino de Damasco. Posteriormente de su conversión, los apóstoles Pedro y Santiago en Jerusalén se lo compartieron. Él lo recibió y él lo compartió a los demás. Hermanos, estamos hablando de que este credo se recitaba, tenía autoridad apostólica, se recibía y luego se volvía a repetir y luego se volvía a compartir a los demás. Es una evidencia, es una realidad histórica este credo, muy primitivo, muy reciente después de la resurrección de Jesucristo. Pero hay otras realidades. Podríamos hablar de que la mayoría de historiadores aceptan el hecho histórico que Jesucristo realmente murió y fue sepultado. Tenemos, por ejemplo, historiadores como Josefo, un historiador judío que lo menciona en sus escritos. La mayoría está de acuerdo que Jesucristo murió y también fue sepultado. Otra tercera realidad, los discípulos mostraron su profunda desesperación y dolor cuando se enteraron, cuando vieron que su Mesías, que su maestro, que el Mesías prometido había muerto. Ellos perdieron toda la esperanza, ellos perdieron toda esa ilusión que tenían. Y esto pasaba en ese tiempo cuando habían mesías falsos que se levantaban y el imperio romano los cogía y los mataba. Y todos ellos, todas estas personas que seguían a estos mesías falsos, esperaban que su hijo se levantara para luego seguirlo. Yo puedo citarle el caso de un falso mesías llamado Eleazar, que durante la revuelta judía contra los romanos en Masada en el 73 después de Cristo falleció. Luego siguieron a su hijo, luego siguieron a su nieto, a su bisnieto. Pero cada vez que lo asesinaban, cada vez que terminaban con estos falsos mesías, ellos se llenaban de desesperanzas, ellos se llenaban de angustia porque su Mesías había fallecido. Esto pasó con los discípulos perdieron toda la esperanza cuando vieron que su Cristo, que su Señor, que su Maestro estaba muriendo y era enterrado en una tumba. Ellos perdieron la esperanza. Esta es una realidad que la mayoría de historiadores están de acuerdo. Ninguno de los enemigos del cristianismo emergente negaron que la tumba quedó vacía. Todos, la mayoría, habla de una tumba que no existe restos del Señor Jesucristo. Una tumba vacía. Otra realidad, los discípulos reclamaron haber visto con sus propios ojos a Jesucristo. Mira lo que dice Pablo en los versículos que acabamos de leer. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, que también Cristo fue sepultado y que resucitó. Y mira el verso 5, dice que apareció a Cefas y después a los 12,
y luego, es más, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esta es una realidad en el cual Pablo enfatiza que el Señor resucitó. La palabra, hermanos, que resucitar, volvió a vivir, es una palabra que está muy clara aquí en el versículo. La referencia griega es jorao, aparición, dice que apareció. A esta palabra no se refiere a que él era un fantasma, era un humo, sino esta palabra se refiere a una aparición física, real. No fue una ilusión, no fue una visión, fue real. Fue real como Pablo vio a Jesucristo, esa visión que tuvo camino a Damasco. Así que los discípulos reclamaron haber visto a Jesucristo. Ellos lo vieron resucitado. Además, otra realidad es que después que vinieron a Jesús, otra vez los discípulos fueron transformados. Ellos cambiaron radicalmente. Eso lo cuenta todo el mundo. Los historiadores lo manifiestan, lo escriben. Que los discípulos, hubo un cambio radical en la vida de ellos. Ellos no eran lo mismo. Ellos cambiaron, ellos experimentaron un cambio radical en sus vidas. Y la otra realidad es que la resurrección de Jesús fue la principal reclamación de la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo reclamó y dijo: Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. Él está vivo. Lo predicaban de Cristo y Cristo resucitado. Esos son realidades irrefutables, que eso es lo que pasó y que eso es lo que sucedió. Claro, han habido muchas teorías y muchas ideas para traer abajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo podría citarle muchas de ellas, como por ejemplo la teoría de la mitología, que manifiestan esta corriente dirigida por James Fraser en el año 1890, que los judíos, los seguidores de Jesucristo, se copiaron de la mitología griega y dijeron básicamente que el Señor Jesús murió, pero luego ellos empezaron a tejer una historia de que Él había vuelto a vivir. El único detalle es que para crear esta historia, esta mitología, se requería muchísimos años. La realidad es que pocos meses después de la resurrección de Cristo, o 1 o 2 años, se estaba escribiendo y se anunciaba por todas partes que Jesucristo había resucitado. Otros hablan de que Jesucristo simplemente se desmayó, no murió. Él sufrió un desmayo. Imagínate una persona que sufrió tamaña agresión física, todo lo que sufrió. Imagínate que en la tumba él despierta y con una fuerza impresionante remueve la piedra, ¿verdad? Pelea con los soldados romanos y se libera, y luego camina más o menos 7 millas hasta llegar a Emaús. Hermano, lo primero que uno busca cuando está en esa condición es un doctor. Pero Jesucristo, dicen esta corriente que fue muy popular por un teólogo llamado Frederick Schleiermacher en 1990, que Jesucristo se desmayó. Indudablemente esto tiene que tener uno más fe de creer que Jesucristo se desmayó. Los romanos sabían cómo matar gente, hermanos. Si hay algo que se especializaban los romanos, eran de matar a las personas que ellos tenían asignadas para quitarle la vida. Prueba de ello es que a Jesucristo no fue necesario, ¿verdad?, que se le quebraran sus piernas, porque para un romano, un soldado romano, para verificar que esté muerto y bien muerto, el criminal le rompían, le cortaban, le doblaban las piernas, le quebraban las piernas. A Jesucristo no lo tocaron, porque indudablemente ellos estaban seguros que Jesucristo había muerto en la cruz. Bueno, y hay otras teorías como de la conspiración, o sea que robaron el cadáver de Jesucristo, se lo robaron. Indudablemente aquellos que se lo roban, luego la gente indudablemente puede resolver esto muy fácilmente, porque las autoridades romanas y judías indudablemente hubieran refutado esta teoría. Otra teoría que a mí la verdad me da risa es que se equivocaron de tumba cuando fueron a buscar a Jesús, cuando la mujer fue a colocarle esas mirras y todo lo que le tenían que poner a un cuerpo. Ella se equivocó de tumba, no era la tumba de Jesucristo, fueron a otra tumba y esa otra tumba estaba vacía.
Hello. Los discípulos no eran tontos. Además, esa tumba donde se enterró a Jesucristo era única, era nueva, o sea que era difícil de equivocarse en cuanto a que si era o no la tumba de Jesucristo. También otros hablan de que sufrieron una alucinación, ¿verdad? El ateísta Anthony Flay dijo, no, los seguidores de Jesús estaban alucinando de que estaban viendo a Jesús. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Y dice el texto, aún algunos todavía ¿qué? Viven. O sea, esas personas todavía daban testimonio que vieron a Jesucristo con sus propios ojos. Al Cristo resucitado, al Cristo que vive. Así que no fue una alucinación, no fue una visión. Y claro, algunos dicen, es que es imposible que una persona pueda resucitar de la muerte. Eso sería imposible. Bueno, la Biblia afirma todo lo contrario. Al contrario, sería imposible que la muerte pueda retener a Jesucristo. Adán, cuando fue creado, tenía dos opciones: o vivir eternamente o desobedecer a Dios. Y le esperaba la consecuencia de la muerte. En el caso de Jesucristo, el segundo Adán, él estaba libre de pecado, tanto original como pecado actual. ¿Qué pasó? La muerte no tenía derecho sobre él. No podía reclamarlo. Él fue castigado por el pecado imputado sobre él. No fueron sus pecados, fueron nuestros pecados. Pero una vez que el precio había sido pagado, él se levantó entonces de esa tumba. La muerte no pudo retenernos, no tenía poder sobre él. La muerte perdió su poder sobre Jesucristo. En la muerte se hizo ¿qué? Expiación. En la resurrección, la perfecta condición sin pecado de Jesús fue vindicada. Jesucristo nunca pecó. Él es perfecto. Él fue perfecto y sigue siendo perfecto. Gloria sea a Jesucristo, nuestro Señor. Así que ninguna de estas teorías pueden explicar cómo la iglesia primitiva se convirtió en ese movimiento tan poderoso que por todos lados levantaba la bandera del cristianismo y de la fe en el Cristo resucitado. No lo pueden explicar. No lo pueden explicar. ¿Por qué? Porque evidentemente Jesucristo sí resucitó. Sí resucitó. Ahora, sí tenemos evidencias para hablar acerca de su resurrección. Quiero que las escriba. Si es que por ahí se encuentra con una persona, usted puede compartir con ella. La evidencia de su resurrección. Número 1, la tumba vacía está. ¿Amén? La tumba vacía está. Hermanos, esa teoría de que robaron al cuerpo, normalmente los ladrones lo que roban son prendas, lo que roban son cosas que la gente tiene. No se roban cadáveres, no necesitan los cadáveres, y menos en ese entonces. La tumba vacía está, el cadáver no está allí. No hay evidencia alguna que quedara algo de resquicio del cuerpo de Jesucristo. Muy fácil, porque Jesucristo se levantó de esa tumba. La segunda evidencia, la tumba no fue venerada. La tumba de Jesús nunca fue venerada, no se convirtió en un santuario. En ese entonces, los líderes religiosos de la nación judía que morían eran sepultados, y esas sepulturas, esas tumbas se convertían en santuarios para el pueblo. Fue el caso, por ejemplo, de la tumba del rey David. Pero no hay evidencia de que esto haya sucedido con la tumba de Jesucristo, lo cual es prueba más que suficiente que la tumba quedó vacía. Está empty, está vacía. Jesucristo no está ahí. Además, no solamente la evidencia de la tumba vacía es contundente, no solamente la tumba no fue venerada, sino que además hablamos de la transformación de los discípulos. La transformación de los discípulos. ¿Cuál fue la reacción inicial de los discípulos? Muy simple, todos fallaron. Pedro volvió a la pesca. María iba con especies. ¿Por qué? Porque ella estaba convencida de que Jesucristo estaba muerto y quedaría muerto. Nunca se imaginó encontrarse con un Salvador resucitado. Es más, cuando lo vio, lo vio, se confundió con un jardinero, porque no lo esperaba. No, es como que si tú viajas a tu país, a tu ciudad, a tu barrio, y por ahí te dicen fulano se murió, y caminando por la calle te lo encuentras.
Oye, eso es para caerse de espaldas, ¿verdad? Es un shock, es una reacción. ¿Cómo puede ser posible? Me dijeron que tú estabas muerto. Cuando los otros lo escucharon, no lo creyeron. Los discípulos inicialmente no creyeron. Le damos duro a Tomás y decimos el Tomás el incrédulo, pero inicialmente tampoco los discípulos creyeron que Jesucristo había resucitado. Y al final se le aparece Jesús y su reacción ¿cuál fue? De espanto, de miedo. Ellos pensaron que era un fantasma y al final él tuvo que decirles: tóquenme, véanme. E inclusive comió delante de ellos y aún les preparó el desayuno para que entendieran que él era el mismo de siempre, Jesucristo el Señor. Finalmente Tomás incrédulo tuvo que tocar y verlo para poder creer. Hermanos, la muerte de Jesús fue un espectáculo público, fue un espectáculo en presencia de todos. Se registró la muerte de Jesucristo, quedó registrado en los registros públicos de ese entonces. La pregunta es, ¿qué hizo cambiar a la gente que le seguía? ¿Por qué se experimentó tan tamaño cambio drástico en la vida de los discípulos? Todos cambiaron. Pedro fue transformado, Tomás fue transformado, fue transformada su fe en Jesucristo. Hermanos, minutos antes ellos se sentían totalmente derrotados y luego no había quien los parase. Tenía una fe dinámica, explosiva. Minutos antes de constatar la resurrección de Jesucristo estaban asustados y luego no había quien los detuviera. Los amenazaron de que callaran y no contaran el evangelio, pero ellos le dijeron: es necesario que obedezcamos a Dios, pero seguiremos predicando que Jesucristo ha resucitado. Minutos antes ellos estaban reunidos en una profunda tristeza, habían hecho una fiesta de tristeza, de llanto y de dolor, y luego lo vemos conquistando el mundo entero para la gloria y honra del Señor. Minutos antes estaban paralizados, llenos de terror, pero luego los vemos llenos de fe. ¿Qué hizo que ellos fueran radicalmente transformados? Hay una sola respuesta: la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo cambió las vidas de cada uno de ellos. Así que como evidencia no solamente tenemos la tumba vacía, que no fue venerada esa tumba, la transformación de los discípulos y por último las vidas cambiadas. Las vidas cambiadas de cientos y miles de personas. Podría citarle hombres y mujeres que han sido transformados y cambiados por la realidad de la resurrección de Jesucristo. Tengo una lista aquí, pero solamente me basta con decir que tú eres la prueba de la resurrección de Jesucristo, porque tú y yo hemos sido transformados. Eso no lo hace cualquier poder, eso solamente lo hace el poder de Dios en nuestras vidas. Dele gloria y honra al Señor en su casa. Nadie puede refutar esa prueba y esa evidencia contundente de tu propia vida. Yo he sido transformado por Jesucristo. Él vive en mí, por la fe, yo lo creo. De hecho, uno de los estudios más fascinantes de la resurrección de Jesucristo fue hecho por un historiador judío y un rabino judío ortodoxo llamado Pinchas Lepide, quien escribió un libro titulado La resurrección de Jesucristo. Con una perspectiva judía, escuche la conclusión de este hombre. Dice: acepto la resurrección del domingo de Pascua no como una invención de la comunidad de discípulos, sino como un acontecimiento histórico. ¿Escuchó? Un acontecimiento histórico. Sin embargo, el doctor Lepide no creyó que Jesús es el Mesías judío. Así que con esto, hermanos, damos prueba de que Jesucristo resucitó, que la muerte ha sido conquistada. Cuando el Señor se levanta de esa tumba, la muerte dejó ser un maloso, un malo del barrio. Quedó debilitada la muerte porque Jesucristo la venció. Y la Biblia dice: cuando tú crees en Jesucristo, aunque mueras, vivirás. Aunque mueras, vivirás. Nuestra esperanza está en la resurrección de Jesucristo. Y nosotros creemos que algún día nuestros cuerpos serán resucitados en el día postrero. Jesucristo venció. Si Jesús resucitó de los muertos, entonces ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ahora, hermanos? Déjeme decirle, está a la diestra de Dios Padre.
Y dice la palabra del Señor que es dice exactamente lo que está haciendo. Cuando nosotros oramos, cuando pasamos dificultades y luchas, la Biblia dice que Jesucristo está intercediendo delante de su Padre por cada uno de sus hijitos. Él clama a su Padre por ti y por mí, día y noche. Y la Biblia dice que Él está preparando todos los acontecimientos y un lugar en el cielo para reunirnos con Él. La pregunta entonces es, ¿cuál o por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo en mi vida, en su vida? ¿Por qué es tan importante? Bueno, le voy a dar 3 buenas noticias de cómo la resurrección es tan importante en nuestras vidas. Porque gracias a la resurrección, mi pasado está perdonado. Amén. Gracias a la resurrección, mi pasado está perdonado. ¿Alguna vez has empezado un proyecto y no lo has acabado? ¿Alguna vez has empezado a pintar ese cuarto, esa casa y lo has dejado por terminar? ¿Alguna vez has empezado a hacer un arreglo y no lo has acabado? ¿Cómo nos sentimos? Culpables. Siempre estamos levantándonos y vemos esa pieza, ese cuarto, esa máquina, ese carro y decimos, ay, me siento culpable, ¿cuándo lo voy a acabar? Y encima de eso que tu esposa te lo repita todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cuándo vas a terminar de cortar esa grama? ¿Cuándo vas a terminar de arreglar eso? Te lo he dicho, ¿verdad? Nos levantamos con ese rezo y nos acostamos con ese rezo. ¿Sabes qué? Mucha gente vive sus vidas con esa sensación de no ha completado, no ha terminado, no ha acabado lo que empezó. Se sienten culpables y dicen, ¿cuándo voy a pagar por estos pecados que he cometido? ¿Cuándo voy a saldar esa deuda que he cometido en mi pasado? La buena noticia es que alguien ya lo hizo, Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 14, dice Colosenses 2:13. Cuando ustedes estaban muertos, diga muertos. Dice cuando estábamos muertos, dice en o por causa de sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con ¿quién? Con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, diga todos. Habiendo cancelado, diga cancelado, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y los ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esta es buena noticia. Nuestra deuda está cancelada, hermanos. No hay algo en nosotros que pueda el diablo usar en nuestra contra. Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Gloria sea a Él. Él dice que está cancelado todo récord de faltas que hayamos cometido por y en Cristo Jesús. Faltas emocionales, relacionales, pecados y toda cosa que hayamos cometido está cancelado. Está cancelado. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes cancelan sus deudas. Levante la mano algunos que cancelan sus deudas. Los demás tienen tantas deudas que no pueden levantar su mano. ¿O no? ¿O me equivoco? Bueno, yo también cancelo deudas. Y cuando hago ese cheque, cuando cancelo esa deuda, yo ya me olvido de esa deuda. Yo ya no estoy pensando en esa deuda. Y si me preguntan, yo digo, ni me acuerdo. Ni sé dónde está el recibo. Lo que yo sé es que está, ¿qué? Cancelado. Lo que yo sé es que está pagado. Déjame darte una buena noticia. Cristo pagó por todas nuestras deudas. Cristo pagó por todos nuestros pecados. No hay uno que no haya sido cancelado, dice la Escritura. Mientras vivamos en este mundo y estemos revestidos de esta carne, enfrentaremos a un acusador que se llama Satanás. Hermanos, afortunadamente tenemos también un abogado defensor que responde a toda acusación diciendo simplemente: yo derramé mi sangre a favor de ellos. No hay una acusación que pueda levantarse en contra de él. He retirado sus pecados, como dice el Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
Por eso es importante la resurrección de Jesucristo. Porque cuando Él resucita, el Padre acepta, da evidencia que acepta el sacrificio por nosotros. Y la resurrección nos trae ese beneficio de que nuestro pasado pueda ser perdonado. Pueda ser perdonado. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice que entiendan bien el gran poder con que nos ayuda en todo. Es un poder sin límites, dice, que Dios usó para resucitar a Cristo y darle un lugar en el cielo a la derecha de su trono. ¿Qué significa eso? Que no solamente nos ayuda para entender que nuestro pasado está perdonado, sino que además mi presente está cuidado. Amén. Mi presente, su presente está cuidado no por lo que yo haga o deje de hacer, sino por el poder del Señor en nuestras vidas. Ese presente, nuestro presente, está guardado y cuidado por Él. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Ríndalo todo al control del Señor. Entrégueselo a Él todo. La palabra de Dios dice que su poder guardará nuestras vidas. Su poder guardará nuestras vidas. No podemos controlar todos los detalles de nuestra vida. Usted no puede pretender controlar todos los detalles. Muchas veces no sabemos qué sucederá en el futuro. Podemos angustiarnos. Yo no puedo controlar toda mi vida, todas las áreas de mi vida. Usted tampoco lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede controlar toda su vida. Entréguele el control de su vida a Él y dígale: Señor, necesito tu ayuda. Señor, necesito tu ayuda. Muchas personas me han dicho: mi vida está fuera de control. Me siento débil. Quizás usted está aquí diciendo: ya perdí la esperanza, se me fue de las manos esta situación, me siento débil para cambiar ese mal hábito, he adquirido un nuevo hábito, me siento débil para salvar esa relación, me siento débil para salvar mi matrimonio, me siento débil para sanar esa relación con mi hijo, me siento débil para salir de mis deudas, manejar mi tiempo, mi dinero. Tú nunca vas a poder vivir esta vida solo con tu propio poder. Necesitas un poder supremo, necesitas el poder de Dios. Eso es importante, por eso es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba es el mismo poder que opera en los hijos de Dios. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque tengo el poder del Señor en nuestras vidas. Déjame ponerlo en palabras simples. Dios te dice: no importa la situación en que te encuentras esta tarde, no importa lo que haya pasado en tu vida, ni lo que pasará en 2 semanas, no te des por vencido. Entrégame tu problema. No hay problema más grande que Dios no pueda tomar el control. No hay problema más grande que Él. Ninguna situación está perdida si se la entregas en las manos de Dios. ¿Se acuerdan la palabra de Jesús cuando dijo: Padre, ¿qué dijo? Encomiendo mi espíritu en tus manos. Porque Él tenía la confianza en su Padre celestial. Pon tu confianza solamente en el Señor. Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que puede sustentarte. Pero no solamente es importante la resurrección porque nuestro pasado está perdonado, nuestro presente está cuidado por el poder de Dios, sino que además mi futuro está asegurado. Mi futuro está asegurado. Hermanos, la muerte es un problema universal. Nadie quiere hablar de la muerte. Usted es invitado a un cumpleaños y póngase a hablar de la muerte, lo van a sacar a los 5 minutos. Lo van a sacar. Nadie quiere tratar el tema de la muerte, pero la muerte es una realidad a todos los seres humanos. Solo fíjate en los sentimientos de las personas en un funeral. Tú no vas a ver por lo general gente alegre, vas a ver un sentimiento profundo de desesperanza, de pérdida, de desconsuelo, de depresión e inseguridad. Se le preguntó a un grupo de niños qué pensaban acerca de lo que creían sobre la muerte. Fascinante lo que los niños dicen. Escuchar a los niños es importante, ¿sí o no? Bueno, varios de ellos dieron su opinión.
Una de ellas, Gilda, una niña de 8 años, dice, cuando tú mueres te colocan en una caja en su entierro y te colocan dentro del gras porque tú no te miras bien. Stephanie respondió a esta pregunta, dice, los doctores te ayudan para que no mueras hasta que pagues sus cuentas. Marsha, 9 años, cuando tú mueres, tú no tienes que hacer tareas en el cielo, y menos tu profesor no estará allí. Raymond, 10 años, un buen doctor te ayudará a no morir, un doctor malo te enviará al cielo. La verdad, hermanos, es que todos tenemos que enfrentar la muerte. La pregunta es, tú que estás aquí o tú que me escuchas, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado? La verdad que todos nosotros tenemos un sentido interno de que esta vida no es todo, que estamos de paso, que podremos vivir 60, 70, 80 años, pero viene una eternidad. Dios nos creó con eternidad, el alma es eterna. Este es solamente, como alguien dijo, un preschool para lo que pasará en la eternidad. Hermanos, más y más personas están creyendo en el cielo porque hay ese sentido interno en cada uno de nosotros. Ahora, esto es lo que la Biblia dice en cuanto al futuro. El cielo es un lugar perfecto. Dios no va a permitir la maldad, no va a permitir la imperfección en el cielo. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios santo y no va a permitir la maldad ni la imperfección. ¿Ok? Cada área es perfecta. Él es santo, santo, santo. Y para que vayas al cielo tendrás también que ser perfecto. Ahora, hay 2 planes para poder entrar al cielo. El primero es el plan A. El plan A es que te lo ganes, que te ganes el cielo. Y para ganarte el cielo tienes que presentarte delante de Dios y decir que nunca has pecado, que nunca has mentido, que nunca has usado el nombre de Dios en vano y que has hecho todo lo que exactamente los mandamientos de Dios dicen. Has cumplido perfectamente todo. Creo que nadie va a usar este plan para poder ir al cielo, porque todos, la Biblia dice, somos ¿qué? Pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Pero hay un plan B. ¿Sabes en qué consiste el plan B? Confiar en Jesucristo y poner toda tu confianza en Él, solamente en Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es perfecto, Él fue perfecto. Jamás ha vivido una persona como Él porque es Dios. ¿Y vino a qué? A morir por nuestros pecados. Como siempre decimos, el hombre no necesitaba más educación si no hubiera mandado Dios un maestro. El hombre lo que necesitaba era salvación. Entonces mandó al Salvador, Jesucristo el Señor. Tú necesitas la salvación de tu alma. Tú necesitas la salvación de tu alma. Ojalá que hoy puedas recibir la salvación de tu alma poniendo tu confianza en Jesucristo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El cristiano, hermano, es una persona que tiene una relación con Jesucristo, no una religión, una relación con Jesucristo. Ahora, muchas personas tratan diferentes maneras de ir al cielo. Déjame decirte algunas de ellas. Muchas personas intentan ir al cielo siendo sinceros. Dice, yo siendo sincero, creo que voy a ir al cielo. Señor, tú sabes que yo soy un vil pecador. Y por eso se van a ir al cielo. La Biblia dice lo contrario. Algunas personas piensan que actos de servicio va a hacer que se vayan al cielo. La Biblia dice que no va a ser así, no trabaja. Mucha gente dice, yo me abstengo de muchas cosas, no tomo, no fumo, no bebo, no hago nada malo, no voy detrás de las chicas, yo no hago eso, así que yo pienso que me voy al cielo. Eso no trabaja delante del Señor. Otras personas dicen, yo tengo este ritual me va a llevar al cielo. Muchos piensan que el bautizo, su bautizo lo va a llevar al cielo y otros rituales lo van a llevar al cielo. El bautismo no lleva al cielo a nadie. Es como que si tú fueras parte del club de leones, tú no te vas a convertir en un león si eres parte del club de leones. Así de simple. A través de estos rituales no vamos a poder ir al cielo. Otras personas hablan de la tradición. Mi madre fue cristiana, mi abuela fue cristiana. ¿Y eso qué? El Señor no tiene nietos, el Señor lo que tiene solamente son hijos. Diga hijos.
Y para ser hijo de Dios necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados y poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esas son las buenas nuevas para ti. Tienes que tomar una decisión personal. Mucha gente dice, bueno, mi esposa va a la iglesia, yo también me voy a ir al cielo. Eso no te lleva al cielo, ¿ok? No decimos, tú estás casado porque tu mamá estuvo casada. Tú tienes que casarte, tú tienes que hacer tu propio voto. Y el último, lo que mucha gente habla y dice es la comparación. Yo no soy Hitler, entonces yo me voy al cielo. Yo no soy como fulano o sutano. Mira amigo, mira amiga, mira hermano, es muy probable y estoy seguro que tú eres mejor que yo. Pero el Señor no tiene ese tipo de medida. Simple y llanamente la Biblia dice, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no te va a juzgar por grados. Eso no enseña la vida. O el plan A, tienes que ser perfecto, o el plan B, tienes que poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice una esperanza viva, diga esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos, esperanza. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, tiene esperanza y no tiene ese temor y ese miedo a enfrentar la muerte, porque sabe que del otro lado nos espera Jesucristo. Tenemos esa fe y nos aferramos a esa convicción. ¿Cómo puedes hacer para no tener miedo a morir? Pon tu fe en Jesucristo. ¿Te gustaría que tus pecados sean perdonados? ¿Te gustaría arrepentirte de corazón, no solamente de palabras, sino de corazón, y poner tu fe en el Señor Jesucristo como tu Señor y el Rey de tu vida y hacerlo ahora mismo? ¿Hay algo que te impide tomar esa decisión crucial en este día? Tómala. ¿Te gustaría tener un pasado perdonado? ¿Te gustaría que tu deuda de pecado sea cancelada? ¿Te gustaría que tu presente esté cuidado nada más y nada menos por el mismo Dios creador del universo? ¿Te gustaría, anhelarías tener un futuro seguro, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nada te arrebatará de la mano del Señor? Si te gustaría todo esto, rinde tu vida a Jesucristo hoy. Si estás apartado del Señor, vuelve al Señor. Si tienes dudas de que vayas al cielo de una buena vez, toma tu decisión, arrepiéntete de corazón y pon tu fe en Jesucristo. Yo no sé usted por las razones que ha venido aquí. De repente vino acompañando a un familiar. De repente vino porque Sister, porque Nister, todos vamos a la iglesia. No sé las razones. Lo único que sé que usted está aquí por casualidad. Dios lo trajo aquí. Y Dios lo trajo aquí para escuchar este poderoso evangelio, buenas noticias para su vida. Él está permitiendo que usted esté aquí para que rinda su vida a Jesucristo y pueda hacerlo de una buena vez. Marcos capítulo 8, verso 38 dice así, porque cualquiera que se avergüence delante de mí, Jesús dijo, cualquiera que se avergüence delante de mí de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza de Jesucristo recibirá la vergüenza de él delante de su Padre. Pero el que le confiesa y lo recibe delante del Señor, él lo confesará delante de su Padre. ¿Cuál es tu decisión, amigo, amiga? Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy en la mañana mismo veíamos las noticias, hermanos, de cómo cristianos están siendo perseguidos. Hoy, un día de resurrección, están entrando a las iglesias, quemando las iglesias, sacrificando, matando a los cristianos. La iglesia perseguida es una realidad. Pero no debemos olvidar que hace algunos días atrás la catedral de Notre Dame en Francia se incendió. Las autoridades han dicho que fue un accidente y están haciendo colectas para volverla a reconstruir. Millones de dólares seguramente van a llegar a esa catedral para ser reconstruida,
para que no quede como está. Pero déjame decirte algo, la fortaleza de la iglesia no está en sus edificios. La fortaleza de una iglesia está en su gente. Esa fe en Jesucristo que todos nosotros tenemos, esa fe en el Señor Jesucristo, que creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Somos creyentes, hijos del Señor, somos piedras vivas. La iglesia está compuesta por personas de diferentes lugares, pero todos juntos amando a Jesucristo y proclamando a Jesucristo, que Él vive y vive para siempre. Para terminar, leí esta historia de unos jóvenes que estaban jugando basquetbol, y de pronto en la escuela uno de estos estudiantes vio a un conserje, a una persona que estaba atendiendo la escuela, sentado con una Biblia en su mano. Le llamó la atención a este estudiante, dejó la pelota y se acercó a él para preguntarle: ¿qué es lo que lees? Leo la Biblia, le respondió. Oh, interesante, lees la Biblia. Y el estudiante del seminario sonrió y dijo: ¿puedo ver qué libro de la Biblia lees? Y el conserje dijo: claro que sí. Y el estudiante se sorprendió. ¿Por qué? Porque estaba leyendo el libro de Apocalipsis. Y él le dijo: ¿el libro de Apocalipsis? ¿Tú lo entiendes? Y este hombre le responde: por supuesto que lo entiendo, respondió. ¿Qué significa?, preguntó el estudiante del seminario. El conserje sonrió y le dijo: significa que nosotros ganamos. Nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfó. Porque Cristo vive, porque triunfó, porque se levantó de la tumba, porque venció la muerte, hizo lo que tenía que hacer por nuestros pecados, y hoy está dispuesto a salvarte a ti, que todavía no lo conoces como Señor y Salvador personal. Entrega tu vida a Jesucristo. Rinde tu vida a Jesucristo. No sé cómo te sientas en esta tarde. Quizás tienes alguna depresión, un descontento. Sientes alguna presión en tu vida. Dios te dice: dame todo a mí. Rinde todo a mí. Ven a mí. Díselo: Señor, quiero conocerte. Quiero que seas el rey de mi vida. Te necesito en mi vida. Necesito de ti, Señor. Y quiero serte fiel y seguirte por siempre y amarte a ti. El Evangelio dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Ven a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Ponte de pie ahí donde estás. Es momento de darle respuesta a la palabra de Dios. Es momento de decirle a Jesucristo: entrego mi vida a ti. No nos conocemos, pero Dios sí te conoce. Y hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. La buena noticia para ti es que Jesucristo ha muerto por tus pecados, conforme a la Escritura, conforme a lo que estaba planificado en las Escrituras. La Biblia dice que Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Que la resurrección sea una realidad en tu vida. Camina en la resurrección. ¿Cómo? Entrega tu vida a Jesucristo y hazlo hoy. Hazlo hoy. Vamos a orar ahí donde estamos. Oh amado Jesús, gracias te damos por el día de hoy. Estamos de celebración, porque celebramos el acontecimiento más importante de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Señor, tú conoces las vidas que están aquí. Tú sabes, Señor, la necesidad que tienen. Tú sabes, Señor, conforme a lo que hemos dicho y lo que hemos enseñado, que hay quienes tienen un pasado del cual se avergüenzan, del cual no saben cómo saldar la deuda. Hay quienes, Señor, su presente les aterra, han perdido el control de sus vidas, y ni hablar del futuro. Señor, que sea tu propio Espíritu el que traiga salvación. Usa tu palabra conforme a tu voluntad. Mientras que estamos orando, amigo, amiga, si estás aquí, es una excelente oportunidad
para aceptar la invitación de Jesucristo. Quizás seas una de las personas que dudas de todo y has dudado aún de Jesucristo. No dudes más. Entrégale tus dudas a Jesús y pon tu fe y tu confianza en Él. ¿Quieres hacerlo? ¿Deseas hacerlo? Te pregunto, ¿qué te impide arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Quieres hacerlo? Quiero ayudarte. Allí donde estás, cierra tus ojos. Y voy a intentar hacer una oración que calculo puede ser una oración que te ayude a hacer tu propia oración de entrega de tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Jesús, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Tú conoces mi pasado y sabes lo que hice o lo que dejé de hacer. Pero hoy entiendo que tú saldaste la deuda de mis pecados. ¿Cómo? En la cruz, muriendo por mí. Vengo a ti, Jesús, y te reconozco hoy como mi Salvador, mi Rey y Señor de mi vida. Ven a mí, Señor. Quiero ser tu hijo. Recibo la salvación de mi alma, no porque me la merezca, sino la recibo porque es un regalo que me das. Y ayúdame ahora a amarte y servirte y compartir con otros esta buena noticia de salvación. Oh Señor, vengo a ti y hoy empiezo una relación personal contigo desde ahora y para siempre. Mientras que estamos orando, si usted hizo esa oración, la verdad me gustaría muchísimo orar por usted. Me gustaría bastante conocer que usted ha hecho esa decisión. Quizás no fue fácil, pero tomó la valentía de hacerla. ¿Me puede ayudar si levanta su mano? Decirme: pastor, yo hice la oración de arrepentimiento. Yo me arrepentí y entregué mi vida a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano. No importa su edad, no importa su condición. Jesús está esperando con los brazos abiertos. Si hay alguien, levante su mano. Quiero orar por usted. Hágalo alto, bien alto, para poderlo ver y poder saber que usted entregó su vida a Jesucristo.